Bueno chicos, vamos a empezar con la clase de embarazo. El embarazo lo vamos a dividir en dos clases porque la verdad es muy extenso el tema. Pero bueno, el embarazo, ya habíamos dicho, es el proceso en el cual se va a desarrollar un óvulo fecundado. Es decir, una vez que se une el óvulo con el espermatozoide en los genitales femeninos. Ya vimos en la trompa uterina y posteriormente en el útero. Vamos a ver que el embarazo va a iniciar desde ese momento de la fecundación y va a terminar con el parto. Más o menos el embarazo va a durar entre 40 a 41 semanas, lo que equivale a 9 meses, lo que equivale a 266 días. Esto nosotros lo podemos dividir en trimestres. ¿Ok? Ya habíamos dicho, esto lo vimos incluso en laboratorio, el primer trimestre es el más importante de todos porque es donde aparecen todas las estructuras rudimentarias de nuestros órganos y obviamente pues sin nosotros no vamos a poder desarrollar nada. Posteriormente, en el segundo trimestre, vamos a ver que nuestros aparatos y sistemas ya están casi completos el desarrollo y el feto ya va a tener características que son humanas y que son muy distintivas. Ya por último, el tercer trimestre, en el cual vamos a tener un periodo de rápido crecimiento. Entonces, si nosotros lo vemos el embarazo desde el bebé, vamos a ver que tenemos dos periodos importantes. El periodo embrionario, que es el que vamos a ver el día de hoy, y el periodo fetal. El periodo embrionario va desde la fecundación hasta la 8ª semana. En este vamos a ver que tenemos la fecundación, vamos a tener la segmentación, el clivaje, el blastocisto y la implantación. Ahorita vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Posteriormente, en el periodo fetal, que va desde la 9ª semana al nacimiento, simplemente vamos a ver el crecimiento y la diferenciación de los órganos. Entonces, para que todo esto pase, nosotros necesitamos primero que haya una eyaculación. Y en esta eyaculación aproximadamente se van a liberar 200 millones de espermatozoides. Estos 200 millones de espermatozoides ingresan a la vagina, pero van a ir perdiéndose o se van a ir muriendo en el camino. Por lo tanto, cuando nosotros llegamos al cuello uterino, vamos a tener menos de 2 millones. De estos, obviamente, llegan al útero y van a irse por las trompas de falopio. Por lo tanto, solo 200 de esos espermatozoides van a llegar al ovocito. Todos estos van a estar nadando y vamos a ver que tiene una característica porque su cola va a ayudarlos a mover, pero por medio de como si fueran pequeños latigazos, ¿ok? Aparte de eso, vamos a ver que el útero en el miometrio va a empezar a hacer contracciones de tal manera que estos espermatozoides puedan llegar sin ningún problema. Entonces, recordemos de que un espermatozoide, si no fecunda un óvulo, puede durar hasta 48 horas vivo. Sin embargo, poco a poco esta fecundación se va a ver menos probable debido a que el pH de la mujer va a ser muy ácido y va a haber proteínas que van a ir provocando que estos espermatozoides se vayan quedando en el camino. Cuando va a ocurrir la fecundación, pues tiene que pasar dentro de las primeras 24 horas, que es el tiempo más o menos que puede durar un óvulo, un ovocito secundario. Recordemos entonces que estos espermatozoides en el útero pasan por una capacitación, en la cual va a provocar cambios funcionales, provocando que los movimientos de los espermatozoides sean más vigorosos. ¿Ok? Una vez que llegan con el óvulo, van a identificar al óvulo y estos van a empezar a tratar de penetrarlo. Al momento de penetrarlo deben pasar dos grandes capas de células llamadas zona radiada y zona pelúcida. Estos van a estar intentándolos, muchos incluso pueden estar ahí mucho tiempo y morir en esta parte del proceso hasta que uno lo logra. Cuando una vez este espermatozoide entra, entonces el ovocito secundario va a terminar su meiosis y por lo tanto se va a convertir en un óvulo maduro. Al momento de que termina la meiosis,
hace el óvulo maduro, pero también va a sacar el último cuerpo polar que nos hacía falta en la ovogénesis. Este cuerpo polar se va a desintegrar, no es importante, y simplemente el óvulo maduro es el que va a fusionar su información genética junto con los espermatozoides. Si se acuerdan, cuando vimos toda la gametogénesis, hablamos justamente de que el espermatozoide tenía la mitad del material genético y que el óvulo tendría la otra mitad. Al momento de que haya una fecundación, este material genético se va a juntar. Cuando ya tenemos un óvulo fecundado, el óvulo cambia de nombre y se va a llamar cigoto. Ahora, ¿por qué entonces hay veces en las cuales si solo se fecunda un óvulo? ¿Por qué hay veces en las cuales salen los famosos gemelos o los cuates? Esto es debido a dos cosas. Primero vamos a hablar de los gemelos idénticos o gemelos monocigóticos, en las cuales vamos a tener un óvulo fertilizado con un espermatozoide, sin embargo al momento de dividirse va a dar origen a dos. ¿Okay? Estos son monocigóticos o son los gemelos idénticos, son los que cuando se ven están como dos copias. ¿Okay? También tenemos los disigóticos o mellizos. En algunos casos podemos ver que los ovarios pueden sacar dos óvulos y al momento de que estos dos óvulos salen, obviamente van a ser fertilizados por algún espermatozoide, dos espermatozoides diferentes. Por lo tanto, ellos se van a hacer en diferentes bolsas y van a ser completamente diferentes. No van a ser como copias como los monocigóticos. Entonces, cuando ocurre la fecundación y una vez que ya juntamos todo ese material genético, va a empezar a hacer la división celular por medio de la mitosis. 24 horas, o sea, un día después de que ocurrió esta fecundación. Poco a poco estas células se van a ir multiplicando, hasta que en el tercer día tenemos 16 células y en el cuarto día tenemos una estructura que parece una pequeña mora, llamada mórula. Esta, pues obviamente podemos ver que tienen la misma cantidad de información genética, pero al momento de que se va a ir multiplicando, obviamente va a ir creciendo nuestro pequeño óvulo. En este caso, una vez de que va pasando por nuestra trompa uterina, va a llegar al útero y en el útero va a empezar a acomodar sus células, reacomodarlas, de tal manera que nos va a quedar un espacio que es una cavidad y en otro cachito donde vamos a tener al cúmulo de células que va a estar creciendo. A este cúmulo de células, cuando ya se reacomodaron estas células, van a recibir el nombre de blastocisto. Este blastocisto es el que se va a implantar en el endometrio, el cual el endometrio lo va a tomar y lo va a tratar de absorber. No lo va a absorber, simplemente lo va a como abrazar de tal manera que lo va a proteger. ¿Ok? Podemos ver que este blastocisto va a tener dos células. Unas, las que están en la cavidad llamadas trofoblasto y otras llamadas embrioblasto. Poco a poco vamos a ir viendo que cada una de ellas tiene una función específica. Entonces, ya dijimos, en el quinto día se produjo, ya se hizo este blastocisto, se acomodaron las células y al sexto día empezamos la implantación en el endometrio. Este endometrio, recuerden de que tiene muchos vasos sanguíneos. Por lo tanto, cuando este es implantado, el endometrio va a recibir el nombre de decidua. Tenemos tres partes de la decidua, que es la basal, la capsular y la parietal. ¿Ok? Eso no es tan importante ahorita, no es necesario que se lo aprendan, simplemente que recuerden que al sexto día el blastocisto se fija en el endometrio. Entonces, esta es nuestra primera semana de embarazo. Podemos ver aquí un pequeño resumen de todo lo que pasó. Para empezar, tenemos nuestro ovario que arrojó a nuestro óvulo. Este ovocito secundario que al momento de llegar a la parte de la ampolla va a ser fecundado. Esto tiene que ocurrir, ya habíamos dicho, entre las 12 y 24 horas. Posteriormente que ocurre la fecundación,
viene este proceso llamado segmentación, ¿ok? Esta célula se va a ir dividiendo hasta que terminamos haciendo la pequeña mora. Esta mora se llama mórula. Esto va a ocurrir más o menos entre el día 3 y el día 4. Posteriormente va a llegar al útero y aquí las células se van a reacomodar. Dejamos una cavidad y otro cúmulo de células que falta se va a concentrar en una sola parte. Cuando ocurre eso, entonces ya recibe el nombre de blastocisto. Posteriormente este blastocisto se va a implantar en nuestro endometrio. ¿Ok? Entonces, nuestra segunda semana, ¿qué pasa en la segunda semana? Vamos a ver que el trofoblasto, las células que estaban formando la cavidad, en el día 8 van a empezar a hacer dos tipos de capas celulares. Una llamada sincitio trofoblasto y otra llamada citotrofoblasto. Estas van a secretar unas hormonas o una hormona en específico que impide la menstruación, ayuda a que se mantenga el útero, pero que también va a ser un marcador para saber si están o no embarazadas, que es la hormona gonadotrófica coriónica humana. Esta es la que está en las pruebas de sangre y también en las pruebas de orina o pruebas caseras que hay para saber si están embarazadas. Recuerden, esta hormona es liberada por este trofoblasto. ¿Okay? En el mismo tiempo, las otras células que nosotros habíamos acumulado se van a formar dos capas. Una llamada hipoblasto, que posteriormente más adelante van a formar el endodermo, y otra llamada epiblasto, que posteriormente va a dar el ectodermo. Todas estas van a desarrollar una cavidad, otro espacio, que es la cavidad amniótica. Esta cavidad va a tener un líquido, el líquido amniótico, que va a ayudar a proteger y nutrir al embrión durante este proceso. Entonces, si nosotros vemos, acá tenemos el útero, esta parte sería por donde iban nuestros espermatozoides y por donde llegó nuestro blastocisto. Como les dije, el endometrio lo abraza y al momento de que lo abraza, entonces se empieza a formar la decidua. ¿Ok? Posteriormente, las células que teníamos aquí y que formaban la cavidad van a dividirse y van a ser dos tipos de células. Estas de acá afuera, que están de un color cremita clarito, llamadas sincitio trofoblasto, y estas que se llaman citotrofoblasto. ¿Ok? Recuerden, estas dos son las que van a secretar las hormonas para mantener al útero durante el embarazo y que también nos van a ayudar para avisarnos de que hay una persona embarazada. Posteriormente, el cúmulo de células va a diferenciarse en dos tipos, en el epiblasto y en el hipoblasto. Recordemos que aquí es donde se va a formar la cavidad amniótica y que esta va a ser un sitio en el cual va a estar protegiendo al bebé y al mismo tiempo nutriéndolo. Entonces, durante la segunda semana del desarrollo vamos a formar un tercer saco llamado saco vitelino. Este saco va a ser muy importante porque de ahí van a empezar a salir las primeras células sanguíneas. Aparte de eso, va a ayudarnos para formar la tercera capa, que posteriormente ya la veremos, llamada mesodermo. Aparte de esto, vamos a ver que se van a empezar a formar pequeñas lagunas de sangre, en las cuales van a estar nutriendo al bebé. Estas lagunas nosotros las conocemos como sinusoides. Entonces, ya una vez que se formó el mesodermo y lo juntamos con el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, van a formar algo que se llama corión. Este corión nos va a ayudar más adelante durante el desarrollo a formar el cordón umbilical. Terminamos la segunda semana de desarrollo. Como pueden ver, aquí todavía las células se están acomodando, pero ya nos dieron dos capas muy importantes. Tenemos una que era el hipoblasto y otra que es el epiblasto. Aparte dijimos que se empezaba a formar este saco vitelino que nos iba a dar
una tercera capa llamada mesodermo. Para la tercera semana de desarrollo va a empezar un rápido desarrollo y diferenciación de células. A este proceso nosotros lo vamos a llamar gastrulación. Y esta gastrulación inicia más o menos a los 15 días de la fecundación, en la cual, de convertirse de una capa bilaminar, es decir, de 2, hipoblasto y epiblasto, se va a convertir en una de 3, que se va a llamar ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada una de estas 3 capas nos va a dar alguna estructura, ¿ok? Estas estructuras las hemos visto ya de grandes. Sin embargo, vamos a ver que aquí están diferenciadas por el tipo de epitelio que nosotros tenemos, ¿ok? Va a haber una tarea de esto. En esa tarea ustedes me van a investigar un poco más acerca de estas 3 capas y me van a decir qué estructuras forman. Es importante que ustedes sepan eso. Ya para la cuarta semana, nosotros vamos a empezar a desarrollar el sistema nervioso. El sistema nervioso primitivo. Obviamente no va a tener un cerebro bien desarrollado, pero ya se empieza a formar un pequeño cerebro. Vamos a ver que también se empiezan a formar vasos sanguíneos y que nuestro corazón no va a ser como nosotros lo conocemos de 4 cavidades. Va a ser un tubo, que posteriormente ese tubo se va a ir formando hasta que quedan las 4 cavidades. Aparte de eso, vamos a ver que durante la cuarta semana también se va a desarrollar el intestino, un intestino primitivo, el cual nos va a ayudar a ir formando nuestro sistema digestivo. Una cosa también importante es que para esta semana se empiezan a formar algo que nosotros conocemos como arcos faringios. Estos arcos faringios van a dar o van a formar otras estructuras que también las hemos visto, ¿ok? No me voy a meter mucho en esto porque si nosotros hablamos de la embriología sería llevarnos otro año completo para ver qué hace cada cosa. Sin embargo, es importante que ustedes recuerden que junto con las 3 capas germinativas, los arcos faringios también van a ser muy importantes. Para la cuarta semana se empiezan a formar los ojos y los oídos. Sin embargo, vamos a ver que en estas semanas nosotros todavía no tenemos una forma humana. Si se acuerdan de esta imagen que les enseñé en el laboratorio, les comenté que cuando nosotros estábamos en el periodo embrionario, pues no tenemos como tal la forma de un humano. De hecho, si nosotros viéramos un embrión, podríamos confundirlo con el de algún conejo, con el de alguna salamandra, con algunas aves, con algunos anfibios o con algunos peces, porque todos son relativamente iguales. Tenemos nuestros ojos primarios o primitivos, los cuales todavía no están bien formados. Tenemos estas pequeñas cositas que se ven aquí que son los arcos branquiales. Ya empezamos a formar nuestro intestino y aparte tenemos una cola, que esa posteriormente va a ir desapareciendo conforme vamos creciendo. Para la quinta a la octava semana, los miembros empiezan a formar. Estos miembros ya empiezan a verse, como lo podemos ver en esta imagen. Vamos a ver que ya se empiezan a formar los dedos, aunque todavía no están separados, los dedos van a estar unidos. El corazón ya empieza a tomar su forma de 4 cámaras y los ojos van a estar separados de un lado a otro, ¿ok? Los párpados van a estar fusionados, nuestra nariz va a estar aplanada y va a empezar el proceso de osificación, es decir, la formación de hueso. Si se acuerdan, cuando les dije anteriormente, dijimos que hacíamos algo llamado saco vitelino, que el saco vitelino nos iba a ayudar a formar células sanguíneas. Posteriormente, para la quinta a la octava semana, el que va a empezar a formar las células sanguíneas va a ser el hígado. Poco a poco va a ir desapareciendo esa cola y es lo que nosotros podemos ver aquí. Cuando nosotros estábamos en las semanas anteriores, veíamos que teníamos este embrión, el cual pues obviamente tiene los arcos faringios o arcos branquiales, tenía un ojo y empezaba a tener, tenía una cola y tenía el intestino. Ya conforme va creciendo, vamos a ir viendo que va a empezar a adquirir los pies, las manos y
los ojos se van a ir acomodando poco a poco, aunque la nariz va a ser aplanada y nuestros dedos van a estar completamente pegados. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy, hasta la 8ª semana. La próxima clase vamos a ver todo el periodo fetal y cómo ocurre en el embarazo.